¿Y si te dijera que hace 5000 años, una civilización sin telescopios, sin satélites, sin computadoras, dibujó un mapa exacto de nuestra galaxia? ¿Y si en ese mapa, entre 47 estrellas con vida, hubieran marcado una sola con un símbolo distinto, un símbolo que al traducirse decía, «¿Ellos vinieron desde aquí»? No es ciencia ficción. Es una tablilla real, una tablilla de arcilla que existe, que fue desenterrada, que fue traducida y que hoy permanece encerrada bajo llave en los archivos restringidos del Museo Británico, lejos del público, lejos de los investigadores independientes, lejos de cualquiera que pudiera hacer las preguntas incómodas. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no aparece en los libros de texto, no se enseña en las universidades, y cada vez que un investigador serio ha intentado publicarlo, ha perdido su financiamiento, su carrera o algo peor. Esta es la historia de la tablilla que demuestra que los sumerios sabían exactamente desde qué estrella nos están observando. Antes de continuar, si los misterios de las civilizaciones antiguas te fascinan, si sospechas que la historia oficial nos esconde más de lo que admite, suscríbete al canal. Cada semana publico investigaciones sobre arqueología prohibida, textos antiguos silenciados y la evidencia que la academia se niega a reconocer. No te pierdas lo que viene. Para entender por qué esta tablilla es tan perturbadora, primero hay que entender lo que los sumerios supuestamente debían saber. Según los libros de historia, según cada curso universitario, según cada cronología aceptada de la civilización humana, los sumerios surgieron alrededor del año 4500 a.C. en el sur de Mesopotamia. Inventaron la escritura, construyeron las primeras ciudades, diseñaron sistemas de irrigación complejos, desarrollaron las primeras matemáticas y las primeras observaciones astronómicas. Eran avanzados para su época, pero seguían siendo primitivos según nuestros estándares. No tenían telescopios, no tenían satélites, no tenían forma alguna de ver más allá de lo que el ojo humano puede observar desde la superficie de la Tierra. Las estrellas más brillantes, los planetas, la Luna, ese era su límite, o al menos eso es lo que nos han contado. El problema es que la evidencia arqueológica sigue contradiciendo esta narrativa. Los sumerios no solo conocían la Luna y los planetas visibles, sabían de Urano, sabían de Neptuno, planetas que no se pueden ver sin un telescopio. Describieron nuestro sistema solar con una precisión escalofriante, incluyendo el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Sabían que la Tierra era redonda, sabían que rotaba. Calcularon la duración de un año con un margen de error de pocos minutos respecto a nuestras mediciones modernas. Y todo esto lo hicieron miles de años antes de la invención del método científico. La arqueología convencional explica todo esto como coincidencia, mito o mala interpretación. Pero mientras más profundo escarbas en los textos sumerios, más difícil se vuelve a aceptar esa explicación, porque los sumerios mismos nunca afirmaron haber descubierto todo esto por su cuenta. En sus propias palabras, repetidas en miles de tablillas de arcilla, decían lo mismo una y otra vez. El conocimiento vino de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos, seres que caminaron entre los humanos, les enseñaron ciencia y los gobernaron como dioses. Los académicos modernos descartan esto como mitología, humanos primitivos creando historias para explicar fenómenos que no entendían. Pero, ¿y si los sumerios estaban diciendo la verdad? ¿Y si la razón por la que su astronomía era imposiblemente avanzada es porque alguien más se la entregó? Alguien que realmente conocía cómo se ve nuestra galaxia, alguien que la había visto. La tablilla que el arqueólogo británico Austen Henry Layard desenterró en 1849 bajo las ruinas de la antigua Nínive no estaba sola. Era parte de una colección masiva conocida hoy como la Biblioteca de Asurbanipal, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Más de 30.000 tablillas de arcilla cubriendo desde registros administrativos hasta textos religiosos, pasando por observaciones científicas detalladas. La mayoría de esas tablillas ya han sido traducidas. La mayoría coincide con lo que esperaríamos de una civilización antigua, pero algunas no. Algunas tablillas hacen referencia a eventos astronómicos que no deberían haber sido visibles. Algunas sugieren que los sumerios, o quien sea que les enseñó, sabían mucho más de lo que deberían. La tablilla del mapa estelar es una de esas anomalías.
Cuando fue traducida por primera vez en los años 70, los investigadores asumieron que era simbólica. Las culturas antiguas usaban estrellas para representar dioses. Las 47 estrellas listadas en la tablilla podrían haber sido una cosmología religiosa, un mapa mitológico de los cielos donde residían diferentes deidades. Esa era la interpretación segura, la que no desafiaba nada, pero entonces los astrónomos empezaron a comparar las coordenadas. Aquí es donde se vuelve extraño. Las posiciones listadas en la tablilla corresponden a sistemas estelares reales. No son puntos aleatorios en el cielo. No son ubicaciones simbólicas. Son estrellas reales, mapeadas con un nivel de precisión que requería conocimiento del espacio tridimensional. Los sumerios no deberían haber entendido que las estrellas están a diferentes distancias de la Tierra. No deberían haber sido capaces de calcular paralaje ni profundidad, pero las coordenadas en esta tablilla sugieren que sí lo hicieron. Y peor aún, muchas de estas estrellas no son visibles desde la Tierra sin magnificación avanzada. Algunas están en regiones distantes de nuestra galaxia que solo confirmamos que existían en el último siglo. Entonces, ¿cómo creó una civilización antigua un mapa estelar preciso de sistemas que no podían ver, que no deberían haber conocido y que no tenían razón alguna para priorizar? Cuando el primer análisis revisado por pares de la tablilla del mapa estelar fue publicado en 1981, la comunidad académica lo rechazó casi de inmediato. El investigador principal, el Dr. Werner Stein, era un lingüista respetado, con décadas de experiencia traduciendo cuneiforme sumerio. Sus credenciales eran impecables. Su metodología era sólida, pero las conclusiones a las que llegó eran demasiado peligrosas. Argumentaba que la tablilla no era simbólica. Argumentaba que los sumerios habían recibido datos astronómicos reales de una fuente externa. No usó la palabra extraterrestre en su artículo, pero la implicación era obvia. En menos de 2 años, el financiamiento del Dr. Stein fue cortado. Su posición universitaria fue eliminada silenciosamente, y la tablilla misma fue retirada de la exhibición pública, encerrada en los archivos restringidos del Museo Británico, donde los investigadores independientes no pueden acceder sin una autorización que casi nunca se concede. Este es el patrón que se repite una y otra vez en arqueología. Cuando un descubrimiento amenaza la narrativa aceptada, no se destruye, no se refuta, simplemente desaparece de la vista, se almacena, se olvida. La explicación oficial dada para restringir el acceso a la tablilla fue por preocupaciones de preservación. La arcilla era frágil, las marcas se estaban deteriorando, la exposición pública la dañaría. Razonable, en la superficie, excepto que docenas de tablillas sumerias, en condiciones mucho peores, permanecen en exhibición permanente en el mismo museo. La diferencia es que esas tablillas no desafían nada. Esas tablillas confirman lo que ya creemos sobre la antigua Mesopotamia. Esta no. El Dr. Stein no fue el único investigador en enfrentar consecuencias por seguir esta línea de investigación. Las 47 estrellas no eran aleatorias. Formaban un camino, una ruta a través de la galaxia. Antes de que el equipo pudiera publicar sus hallazgos, su subvención de investigación fue terminada. La razón oficial fueron restricciones presupuestarias, pero personas dentro del proceso señalaron que el cierre llegó pocas semanas después de que el equipo presentara sus datos a la Agencia Espacial Europea para verificación. Lo que sea que encontraron, alguien no quería que se confirmara. Entonces, en 2003, algo cambió. Un ingeniero retirado de la NASA, llamado Robert Harrington, empezó a trabajar con un grupo privado de investigadores que habían obtenido escaneos de alta resolución de la tablilla a través de canales no oficiales. Harrington había pasado 40 años calculando mecánica orbital para misiones de espacio profundo. Sabía cómo mapear objetos celestes. Sabía cómo se veían los datos astronómicos reales. Y cuando analizó la tablilla sumeria, confirmó lo que Stein había argumentado 2 décadas antes. Las coordenadas eran reales, las estrellas existían, y el mapa era preciso a un grado que no debería haber sido posible sin imágenes satelitales y modelado por computadora. Pero Harrington encontró algo más, algo que ni siquiera Stein había notado. Las 47 estrellas no eran solo una colección aleatoria de sistemas con vida. Estaban organizadas por distancia desde un punto central.
Y ese punto central no era la Tierra. Era un sistema estelar ubicado a aproximadamente 1200 años luz de distancia, en la constelación que hoy llamamos Lira. La tablilla se refería a este sistema como Nibiru Antú, el hogar de los Anunnaki. Según la mitología sumeria, este era el lugar de donde venían los dioses antes de descender a la Tierra. Los académicos siempre habían interpretado esto como un nombre poético para el planeta Venus, o quizás una representación simbólica del cielo mismo. Pero las coordenadas sugerían algo diferente. Nibiru Antú era un lugar real, un sistema estelar del que los sumerios conocían la ubicación exacta. Un sistema que, según la tablilla, era el punto de origen para quien sea que creó este mapa. Harrington no se detuvo ahí. Trazó el camino sugerido por las posiciones de las estrellas. Si graficabas los 47 sistemas en orden, basándote en los símbolos que acompañaban a cada uno, formaban una ruta. Un viaje desde Nibiru Antú a través de la galaxia, pasando por 46 otros sistemas estelares antes de llegar al destino final. Ese destino final era nuestro sistema solar. El símbolo que marcaba a nuestro Sol era diferente de todos los demás. Las otras 46 estrellas tenían una marca que significaba vida. Nuestra estrella tenía una marca que significaba contacto. No éramos solo otro sistema con vida, éramos el punto final, el destino, el lugar donde quien sea que hizo este mapa había elegido detenerse. En 2006, Harrington presentó sus hallazgos en una conferencia privada en Praga, a la que asistieron arqueólogos, astrónomos e historiadores dispuestos a considerar teorías no convencionales. Su presentación incluía análisis detallados del mapa, comparaciones con datos astronómicos modernos y modelado estadístico que mostraba que la probabilidad de que las coordenadas sumerias coincidieran con sistemas estelares reales por azar era menos de 1 en 10 millones. La reacción fue mixta. Algunos investigadores quedaron intrigados, otros escépticos. Pero nadie pudo refutar su trabajo. Los datos eran sólidos. Las matemáticas cuadraban. La única pregunta era qué significaba todo esto. Después de la conferencia, Harrington fue contactado por un grupo al que en entrevistas posteriores solo se referiría como contratistas independientes con conexiones gubernamentales. Querían su investigación, toda, los datos en bruto, los modelos, los escaneos de la tablilla. Le ofrecieron una suma significativa de dinero y una posición de consultor que lo habría asegurado financieramente de por vida. La única condición era que firmara un acuerdo de confidencialidad y que nunca volviera a hablar públicamente del mapa estelar. Harrington se negó. 2 meses después, su casa fue allanada. No robaron nada de valor. Ni electrónicos, ni joyas. Lo único que faltaba era su disco duro externo conteniendo 15 años de investigación sobre la tablilla. Las copias de seguridad almacenadas en una caja fuerte bancaria también fueron accedidas y borradas. Harrington creía que el robo fue profesional, dirigido. Alguien quería borrar su trabajo. Pero no consiguieron todo. Harrington había compartido datos preliminares con un colega en Alemania antes del robo. Ese colega continuó silenciosamente la investigación usando los fragmentos sobrevivientes. Y lo que descubrieron empujó el misterio aún más profundo. El mapa estelar no era la única tablilla que hacía referencia a estos 47 sistemas. Había otras, al menos 6 tablillas adicionales dispersas en diferentes sitios sumerios, todas describiendo las mismas estrellas, pero desde perspectivas diferentes. Una incluía detalles sobre los planetas que orbitaban estas estrellas. Otra describía composiciones atmosféricas. Una tercera incluía lo que parecían ser mediciones de distancia calculadas en una unidad que, al convertirse a términos modernos, coincidía estrechamente con años luz. Los sumerios tenían una palabra para la distancia que la luz recorre en un año, un concepto que nosotros no desarrollamos hasta las teorías de Einstein a principios del siglo XX. A medida que más investigadores comenzaron a examinar discretamente los datos del mapa estelar, empezaron a emerger patrones. Los 46 sistemas marcados con el símbolo de vida no eran aleatorios. Se agrupaban en regiones específicas de la galaxia. Regiones que, según la astrobiología moderna, tienen la mayor probabilidad de albergar planetas habitables. Los sumerios, o quien sea que les dio esta información, no estaban adivinando.
Estaban apuntando a sistemas con agua líquida, órbitas estables y la clasificación estelar correcta para soportar vida compleja. Y sabían esto 5000 años antes de que desarrolláramos la ecuación de Drake. Pero hay más. La tablilla incluía notas, anotaciones escritas en los márgenes describiendo cada sistema estelar. Para la mayoría de los 46, las notas eran breves, descripciones simples como mundo de agua, planetas gemelos, cielo rojo, pero para 3 de los sistemas, las notas eran más largas, más detalladas y mucho más perturbadoras. Un sistema ubicado en lo que hoy llamamos la constelación de Auriga tenía una nota que se traducía aproximadamente como aquellos que rechazaron el descenso. Otro sistema en Cygnus tenía una nota que decía sellado por el Consejo. El tercero, en Orión, simplemente decía la advertencia no fue escuchada. ¿Qué significan estas notas? Si tomamos los textos sumerios literalmente, sugieren que los 47 sistemas estelares no fueron solo observados, fueron visitados. Los Anunnaki, según sus propios registros, viajaban entre estos sistemas, y en al menos 3 casos encontraron resistencia. Civilizaciones que rechazaron el contacto. Mundos que fueron puestos en cuarentena o evitados. Las implicaciones son enormes. Sugiere que los Anunnaki no eran solo exploradores, eran parte de una red más grande, un esfuerzo a escala galáctica para catalogar, contactar y posiblemente controlar mundos capaces de albergar vida inteligente. En 2011 llegó un avance desde una fuente inesperada. Un equipo de astrónomos trabajando en la misión del telescopio espacial Kepler publicó datos que mostraban exoplanetas confirmados en varios de los sistemas estelares listados en la tablilla sumeria. La misión de Kepler era encontrar planetas similares a la Tierra en las zonas habitables de estrellas distantes. El hecho de que múltiples sistemas de una tablilla de arcilla de 5000 años coincidieran con los objetivos de Kepler no era prueba definitiva de nada, pero era otro punto de datos, otra confirmación de que quien sea que hizo este mapa sabía lo que estaba buscando. Una de las investigadoras de Kepler, la doctora Amelia Xiao, se obsesionó con la correlación. Empezó a cruzar referencias entre el mapa estelar sumerio y las bases de datos modernas de exoplanetas. Lo que encontró fue impactante. De los 47 sistemas listados en la tablilla, 32 tenían planetas confirmados al año 2015. De esos 32, 18 estaban en la zona habitable. Es una tasa de acierto de más del 50%. Compáralo con una selección aleatoria de estrellas, donde menos del 5% tienen planetas en la zona habitable. El mapa sumerio no era aleatorio. Estaba curado. Alguien había estudiado la galaxia, identificado los sistemas más prometedores y creado una guía. ¿Por qué la Tierra era especial? ¿Por qué este era el punto final de la ruta? Los textos sumerios ofrecen una respuesta, pero es una que la mayoría de la gente no está lista para aceptar. Según las tablillas, la Tierra no fue solo visitada, fue colonizada. Los Anunnaki no vinieron como exploradores, vinieron como ingenieros genéticos. Su objetivo era crear una especie esclava capaz de minar oro, construir ciudades y servir a sus necesidades. Esa especie esclava éramos nosotros, Homo sapiens, una creación híbrida mezclando genética Anunnaki con los homínidos nativos que ya vivían en la Tierra. Si esto suena a ciencia ficción, considera lo que sabemos sobre la evolución humana. Los humanos modernos aparecieron hace aproximadamente 200.000 años. Somos genéticamente distintos de cada otro primate en la Tierra. Nuestro ADN contiene anomalías que los biólogos evolutivos todavía luchan por explicar. Tenemos genes que no aparecen en ninguna otra parte del mundo natural. Genes que deberían haber tomado millones de años en desarrollarse, pero que parecen haber aparecido de pronto. Los sumerios explican esto diciendo que los Anunnaki modificaron a los humanos primitivos para crear trabajadores. La ciencia convencional lo llama un salto evolutivo rápido impulsado por presiones ambientales. Ambas son teorías. Una involucra intervención externa. La otra involucra una serie improbable de mutaciones afortunadas. La tablilla del mapa estelar añade otra capa a esto. Si los Anunnaki viajaron a través de 46 otros sistemas estelares antes de llegar a la Tierra, ¿qué encontraron? Las anotaciones sugieren que al menos 3 de esos sistemas tenían vida inteligente que resistió el contacto. ¿Intentaron los Anunnaki crear especies híbridas en esos mundos también? ¿Algunos se negaron?
¿Es por eso que esos sistemas fueron sellados o marcados como advertencias? ¿Y si la Tierra fue la última parada en este viaje, significa que fuimos el experimento exitoso? ¿La única especie que aceptó la modificación y prosperó bajo el control Anunnaki? La tablilla no solo lista los 47 sistemas, incluye una línea de tiempo, símbolos que representan ciclos de tiempo. Cuando los investigadores intentaron decodificar esta línea de tiempo, asumieron que se refería a eventos celestes, alineamientos planetarios, eclipses. Pero los números no coincidían. Los ciclos descritos en la tablilla eran demasiado largos. Miles de años. Decenas de miles. Un ciclo en particular destacó. Un período de aproximadamente 3.600 años, marcado con el símbolo de retorno. Según la mitología sumeria, este era el período orbital de Nibiru, el planeta hogar de los Anunnaki. Cada 3.600 años, Nibiru completaría su órbita y pasaría cerca de la Tierra. Durante estos pasajes, los Anunnaki regresarían, verificarían su creación, entregarían nuevas instrucciones, y a veces intervendrían directamente en los asuntos humanos. Pero ¿qué pasa si Nibiru era real? ¿Qué pasa si no era un planeta, sino una nave? Una nave masiva que viajaba entre los 47 sistemas estelares en una ruta fija, regresando a la Tierra cada pocos miles de años. La línea de tiempo de la tablilla sugiere que el último retorno ocurrió alrededor del año 1600 a.C. Esto coincide con convulsiones masivas en el mundo antiguo, el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, la desaparición de culturas enteras, eventos climáticos catastróficos. La historia convencional atribuye esto a causas naturales, pero los sumerios, y más tarde los babilonios y asirios, describen algo más. Escribieron sobre el cielo abriéndose, sobre seres descendiendo, sobre el juicio siendo emitido sobre la humanidad. Si el ciclo de 3.600 años es real, entonces el próximo retorno se aproxima. Por las matemáticas, debería ocurrir en algún momento de los próximos siglos, quizás antes. La tablilla no da una fecha exacta, pero los símbolos sugieren que ciertas señales precederían al retorno. Conocimiento aumentado, avance tecnológico, la capacidad de ver las estrellas como realmente son, la humanidad alcanzando un nivel de desarrollo donde el contacto se vuelve posible nuevamente. Tenemos satélites ahora. Hemos mapeado la galaxia. Hemos identificado exoplanetas en las zonas habitables de estrellas distantes. Algunas de esas estrellas son las mismas exactas listadas en la tablilla sumeria. ¿Estamos acercándonos al umbral? ¿Nos están observando para ver si estamos listos? En 2018 ocurrió algo que muy pocas personas notaron. La estrella marcada en la tablilla sumeria como punto de origen, la identificada como Nibiru Antu, en la constelación de Lira, mostró actividad inusual. Los astrónomos detectaron irregularidades en su luminosidad, patrones que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Las fluctuaciones aparecían estructuradas, casi como una señal. La comunidad científica convencional lo atribuyó a dinámica estelar, actividad de manchas solares a escala masiva. Pero los investigadores independientes que analizaron los datos encontraron algo más. Las variaciones de luz, cuando se convertían a código binario, formaban secuencias repetitivas, constantes matemáticas, números primos, el tipo de patrones que el SETI ha estado buscando como evidencia de comunicación inteligente. El descubrimiento fue reportado brevemente en revistas de ciencia marginal, y luego desapareció, sin estudios de seguimiento, sin investigación oficial. Los datos fueron archivados y olvidados, pero quienes habían estado siguiendo la tablilla del mapa estelar lo notaron. Este era el sistema que los sumerios identificaron como el hogar de los Anunnaki, el punto de origen del viaje. Y ahora, 5.000 años después, estaba enviando señales. ¿Coincidencia? ¿O el retorno del ciclo? La pregunta que nadie en los círculos académicos quiere responder no es si los sumerios mapearon estrellas que no podían ver. Esa pregunta ya tiene respuesta. Lo hicieron. La pregunta real es ¿por qué? ¿Por qué entre miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, ellos eligieron específicamente 47? ¿Por qué 46 fueron marcadas con vida y solo una con contacto? ¿Por qué esa una era la nuestra? Si los Anunnaki eran reales, si viajaron entre estos 47 sistemas,
Si marcaron la Tierra como el punto de contacto y nos crearon como parte de su plan, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Somos sus hijos? ¿Su experimento? ¿Su propiedad? Y cuando regresen, ¿estarán satisfechos con lo que nos hemos convertido? La tablilla permanece bajo llave en los archivos del Museo Británico. Los investigadores que intentaron estudiarla han seguido adelante, se han retirado o han sido silenciados. Los datos han sido enterrados bajo capas de desestimación académica y resistencia institucional. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir. El mapa estelar existe, las coordenadas son reales, y cada año nuestros telescopios confirman más de lo que los sumerios ya sabían. Si lo que acabas de escuchar te ha hecho cuestionar la versión oficial de nuestros orígenes, no estás solo. Y déjame decirte algo, esto es solo el comienzo. La tablilla del mapa estelar es apenas una de las piezas. Hay otra tablilla, una mucho más perturbadora, que describe paso a paso el procedimiento exacto que los Anunnaki usaron para crearnos. Las instrucciones genéticas, la fórmula, el proceso. Y voy a desglosarla línea por línea en el próximo video. Suscríbete ahora para no perdértelo. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que los sumerios estaban describiendo mitología o estaban registrando algo que realmente ocurrió? Tu opinión importa, y leo cada comentario. Y si quieres seguir escarbando esta noche, en pantalla tienes el video sobre las 7 capas debajo de la superficie que las tablillas sumerias describen, un mundo entero oculto bajo nuestros pies, según los textos. Haz clic. Lo que vas a descubrir cambiará lo que crees sobre el planeta donde vives. Los dioses nos marcaron como el punto de contacto. La pregunta ya no es si vendrán. La pregunta es cuándo.